buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Bastidas. Yo les voy a comentar algo de lo que venimos haciendo en Scotiabank con GeneXus. Ok, ¿me escuchan mejor? Sí. Como les comentaba, les voy a comentar lo que venimos haciendo últimamente en Scotiabank con GeneXus, ¿no? Solamente para hacer un repaso, ¿no? Scotiabank es un conjunto, en Perú es un conjunto de empresas. Está Scotiabank Perú, que es el banco, está lo que fue la financiera CrediScotia, que ahora es Santander Consumer. Sin embargo, como área de tecnología, todavía nosotros le damos soporte a este banco. Está Scotia Wealth Management y finalmente está Scotia Contacto, que es una empresa relacionada a lo que es cobranzas y telemarketing. Por estas 4 empresas, nosotros tenemos más de 30 portafolios de negocio, tenemos más de 8.000 colaboradores en el grupo, por lo tanto hacemos más de 180 entregas o pases a producción por Q y contamos aproximadamente con 170 personas en nuestro equipo. Como podrán ver en esta lámina, hemos hecho una línea de tiempo. Scotiabank Perú, que antes fue Banco ICE, trabajó desde el año 1996 con GeneXus. Hacíamos aplicaciones en Visual Basic para sistemas administrativos. En el año 98 se adquiere Banco Vice por parte del Banco de Lima y se forma el Banco Vice Sudameriz. Y en ese momento adquirimos Bantotal. Y con Bantotal llega también GeneXus. Estuvimos trabajando, haciendo los desarrollos en GeneXus sobre AS400, RPG. En el año 2007 hacemos una primera migración, porque nosotros usábamos GeneXus 6, de ahí nos fuimos a GeneXus 7.5 y después nos fuimos a la GeneXus versión 8. Y finalmente, en los 2 últimos años, hemos hecho un upgrade de la versión 8 a la versión 18. Como pueden ver, GeneXus y DPS Tech son más que una herramienta y un proveedor para nosotros, son un aliado tecnológico. Y esto está demostrado a lo largo de todos los años. Entonces, a medida que nosotros hemos ido trabajando, hemos tenido la necesidad de incrementar programas, incrementar bases de datos. Y hemos llegado a tener más de 365 KB en GeneXus. Entonces, el reto es cómo transformamos esas 365 KB que están en la versión 8.0 a la versión 18, manteniendo nuestro flujo de desarrollo y también asegurando la continuidad del negocio. Teníamos que actuar, era imprescindible, porque si nos quedábamos quietos y no hacíamos nada, teníamos el gran riesgo de que, por un tema de software currency, no podamos actualizar nuestros sistemas. GeneXus 8.0 ya no tenía soporte, Windows Server 2008 igual ya no había soporte, y nuestro core bancario estaba en peligro. Más del 90% de nuestro código estaba generado en RPG por GeneXus. Teníamos que tomar una decisión y la decisión fue urgente y prioritario migrar de versión. Los voy a dejar ahora con Juan Moreno, que es la persona que ha liderado este cambio. Gracias. Aló, buenas, ya. Bueno, mi nombre es Juan Moreno, actualmente tengo el rol de DevOps Manager y bueno, estuve liderando este proyecto junto con Juliano, que está por ahí atrás. Sí, pues teníamos que movernos, ¿no? Se trataba de una migración masiva, en realidad 365 KB son lo que fueron funcionales, pero había mucho más detrás. En promedio, cada uno tenía sus 4.000, 5.000, algunos tenían más de 9.000 objetos y eso provocaba errores porque GeneXus 8 en su momento no superaba los 9.999 objetos. Así que por ese motivo se tenía que clonar y clonar.
Bueno, nuestro flujo de trabajo también era un poco así artesanal, digamos, porque si quería yo modificar una KB y veía que la KB estaba siendo utilizada porque en ese momento estaba de tipo diseño, ¿qué hacía? La clonaba y seguía trabajando. Esa era la forma de trabajar con Genesis 8. Bueno, ya estábamos en crítico porque no podíamos mantener la forma de trabajo. Teníamos componentes que se conectaban a través de GeneXus. Habíamos desarrollado in situ con Visual Basic, con componentes que se conectaban al S400 y bueno, también estaban desplegados en Windows Server 2008, también tenían que salir. Lo que sucede es que hubo una convergencia, ¿no? El soporte de Windows Server 2008 llegó a su finalidad porque teníamos problemas con vulnerabilidades que ya no se podían levantar, no habían parches para Windows Server 2008. Y a su vez, cuando quisimos pasar GeneXus, digo, bueno, podemos pasar GeneXus 8 a otro servidor mayor. Y la verdad que no se pudo, no se pudo hacer. Teníamos que seguir. Bueno, esta es una radiografía más o menos didáctica. Teníamos, para un tipo de producto, por ejemplo, teníamos como 8, 10, 12, hasta 14 KBs replicadas. Finalmente pudimos hacer la consolidación a 100, pero eso es el final. Definimos un doble objetivo, ¿no? Obviamente, la operatividad del negocio era lo primero que teníamos que hacer, pero en el camino nos dimos cuenta que este cambio era más fuerte. Todo el IDE había cambiado en absoluto, por completo. Teníamos otra forma de trabajo. Como ustedes saben, GeneXus 18 viene con una filosofía tipo JIT, ¿no? Que te permite trabajar en forma remota desde tu local y hacer push o commit, como lo haces con JIT, hacer un update o un pull o hacer un merge si en caso tienes conflictos. Entonces, esa forma de trabajo no era la que el desarrollador tenía en ese momento. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que mejorar digamos, la performance del desarrollador, llevándolo a una experiencia de desarrollo mucho mayor. Y eso es lo que mencionamos aquí en el objetivo 2. Mejoramos la experiencia del desarrollador, centralizamos con GX Server, es otra filosofía de desarrollo. Antes era en modo local, teníamos un file server, ahí estaban todas las KBs. Sin embargo, en este nuevo modelo teníamos mínimo 3 servidores, un servidor para GX Server, un servidor para la base de datos, aunque en la recomendación inicial era que podía convivir la base de datos y el GX Server, pero sin embargo, que durante todas las sesiones con arquitectura nos dijeron, oye, ¿sabes qué no? Mejor sepáralo porque tenemos mucha carga. Nosotros no manejamos 10, 20 o 30 KBs, tenemos más de 300 KBs. Hasta ese momento no sabíamos hasta dónde íbamos a consolidar, por lo tanto decidimos separar. Y adicionalmente a eso nos dimos cuenta que teníamos que implementar un nuevo servidor que se llama el Build Server. Ese Build Server nos permite compilar y versionar lo que sucede, lo que el desarrollador declara, ¿no? Que ya está a punto de pasar a producción. Bueno, y aquí viene lo más importante, ¿no? Sabíamos a dónde teníamos que ir, pero había mucha incertidumbre en el proceso, ¿no? No sabíamos cómo empezar, por dónde ir, qué teníamos que hacer. Entonces, lo primero que decidimos fue hacer la POC. No podíamos hacer todas estas cosas con alto riesgo sin tener una vista total de lo que teníamos que hacer. Y la POC fue, digamos, la forma de cómo mitigar el riesgo, ¿no? ¿Y qué hicimos para poder hacer eso? Primero, de todas las KBs que teníamos, escogimos la que era más de más alta demanda, ¿no? Una de esas era el core bancario, que ya mencionaba el Bantotal, y las otras dos eran aquellas que se tenían mayor movimiento. Revisamos cuáles eran las KBs que tenían mayor pase, mayor cantidad de pase en un periodo de tiempo corto, mediano, y ahí fue como escogimos 3, dos de negocio y uno del core bancario. Bueno, y la otra parte teníamos, oye, ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Revisamos los requisitos de los servidores, la parte técnica que venía en la web de GeneXus, revisamos con el arquitecto, se aprovisionaron los servidores con mayor cantidad de volumen de infraestructura, como CPU, memoria, tanto para el GX Server, el SQL Server y el Build Server, ¿no? No sabíamos cómo migrar, no era un salto directo. Al principio pensábamos que sí, podíamos saltar del GeneXus 8 a 18, pensamos que podíamos hacer un script, ese script podríamos extraer la data de GeneXus 8 e inmediatamente insertarla en GeneXus 18. No fue así. Tuvimos que hacer pruebas, primero pasar por GeneXus 9, luego tratar de subirlo a GeneXus 18. No funcionó. ¿Qué encontramos? Que al pasar de GeneXus 8 a GeneXus 9,
había mucho código deprecado, ya el tratamiento de los X-Files era distinto, los data view eran distintos, tuvimos que corregir, ¿no? Y la POC nos enseñó, pues, de que, por ejemplo, pasar a GX9, para el core bancario, hubieron entre 400 y 500 errores del lenguaje, ¿no? En sí, hacia atrás, el generador no tiene problemas, porque siempre va a generar para RPG. El RPG no ha cambiado en muchos años, pero sí el IDE y la forma como es el parse del lenguaje para poder generar el RPG. Ese parse es lo que cambió. Bueno, entonces, y aquí vienen los hallazgos, ¿no? Sí, pues fue duro la implementación de los servidores, hacer las idas y vueltas, migrar las KB, ponerlas a punto, luego hacer el flujo de desarrollo, bajar una KB, subir los cambios, volverlos a bajar, probar con 2, 3 usuarios en paralelo, con el mismo cambio en la misma fuente, eso para descubrir cómo era el flujo de desarrollo. Y bueno, finalmente llegamos a identificar que la mejor manera de migrar era Genesis 8 a Genesis 9, Genesis 9 a Genesis 18. Algunas veces nos encontramos que a pesar de hacer ese flujo, encontramos pelucitas en el Genesis 18, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Volver a Genesis 8 y volver a hacer la ruta, pero corrigiendo esos problemas que habíamos encontrado. Bueno, y finalmente tuvimos que reemplazar, habían componentes alrededor de este flujo de desarrollo que teníamos que reemplazar también, ¿no? Y era, por ejemplo, habíamos construido un cliente servidor con Visual Basic 6, que lo que hacía era compilada y versionada, y utilizaba también un servidor Windows Server 2008 para contratar el S400, o sea, estábamos amarrados ahí, ¿no? Esta es una pequeña muestra del Confluence que hemos construido durante todo este periodo de tiempo. Es un Confluence bastante largo. Cada vez que encontramos un hallazgo de error, lo documentamos, cuál era el proceso para superar el error. Escaneamos todo lo que ven aquí, por ejemplo, en el punto 4, que está en rojito, ese fue el que escogimos para migrar. Pero ¿cómo lo escogimos? Hicimos un programa que lo que hacía era se metía a la KB, extraía todos los objetos, sacaba un inventario, y lo que hicimos fue, oye, hay que identificar cuál de todas las KBs. Bueno, porque no podíamos voltear con el equipo de ingeniería porque estaban ocupados en el día a día. Entonces no podíamos pedirles, oye, dime cuál es la KB que debo migrar. No me lo decían. Entonces yo tenía que ir y escarbar todo eso, explorar e identificar cuál era la KB que tenía la mayor cantidad de cambios en un periodo de tiempo más corto. Y así fue como encontrábamos, pues, ¿no? 11, 4, 10, son las réplicas. Y ahí escogíamos cuál era el que teníamos que migrar. Bueno, esta es la escalerita que hemos podido identificar. Primero migramos de 8 a la 9, el trabajo manual de levantar todos los errores que podían haber, de la 9 a la 18. También encontramos errores, pero eran muy, muy pequeñitos. Para eso tuvimos que formar un equipo de 5 desarrolladores senior en GeneXus. O sea, en el mercado no hay mucho. Y las empresas de servicio que nos daban soporte tampoco querían cedernos ninguno. Entonces, pero por ahí lo logramos, ¿no? Y bueno, la métrica más o menos entre 5 a 15 días en la migración de una KB, ¿no? Y la fase 3 ya fue pues la adopción de la nueva forma de trabajo con este nuevo IDE que te trae mucho más ítems, menús y cosas que por hacer, que para un desarrollador que estaba trabajando en Genesis 8 era muy complicado, ¿no? Hubieron muchas sesiones de capacitación, abrimos un canal en Teams y ahí hasta ahora seguimos respondiendo a los problemas que puedan tener. Este es un resumen del flujo, digamos, del nuevo flujo de desarrollo para los equipos de desarrollo. Ahí ven en rojito el commit. Era lo primero que nunca se había hecho, pero lo tenían que hacer. El commit desde la local que está arriba al GX Server, y se había conflicto porque algún desarrollador antes que haga el commit del desarrollador que estaba parado ahí, hizo un commit previo sobre la misma fuente, te dice, oye, no puedes hacer el commit. ¿Qué tenía que hacer? Hacer el update, bajarlo nuevamente, integrar mis cambios, hacer el merge y volver a subir. Esas pequeñas cosas que supuestamente no es complejo, pero para un equipo de desarrollo que viene años trabajando de forma distinta es muy complejo. Y entrar a hacer este cambio de mindset es complejo también. El resumen. En infraestructura, bueno, ya sabemos que Windows Server 2008 completamente obsoleto. Nos subimos a 2019. El flujo de trabajo lo cambiamos por completo. Implementamos la filosofía Agile, aunque el GeneXus
tiene su propia filosofía de gestión de versiones, pero es muy, muy parecido a JIT. Así que por ahí estamos, casi el equipo se sube al proceso normal digamos, de DevOps. No había control de versiones, era manual. Yo no sabía si hacer un cambio. Había otro compañero que estaba haciendo el mismo cambio. Solamente cuando estaba impactando me daba cuenta que en las pruebas no funcionaba y era porque había chancado mi programa. Ahora no ocurre eso. Está centralizado y puedo ver quién ha hecho el cambio. Si hay algún conflicto antes del base, yo puedo verlo, puedo coordinar, llamar a una mesa, ver quién pasa primero, pasamos juntos, hacemos las pruebas juntos. Es mayor coordinación. Alto riesgo, sí, bueno, también Visual Basic 6 ya era muy, muy pasado. Ahora estamos mandando el software a la nube con Java 17, Java 21, enero 8. Y la seguridad, manejábamos file server, por lo tanto, las carpetas, o le dabas read only o le dabas write, ambos a la vez. Y al dar el write, puedes hacer lo que quieras. O sea, el desarrollador entraba y clonaba, no pasaba nada. Pero ahora con centralizado, podemos nosotros ya darle roles al desarrollador, al de QA, al que tenga que revisar, al que solamente tiene que mirar. Tiene diferentes roles, por lo tanto que no hay riesgo. Y finalmente, lo que nació aparentemente como un proyecto de tecnología, siempre decanta es un proyecto de negocio, ¿no? Porque esto nos permite mantener el core bancario, las tarjetas, regulatorios, todo operativo y asegurado para continuar con el negocio. Continuar las KBs, todas las KBs fueron migradas, primero fueron, digamos, seleccionadas, migradas, y están listas para cualquier mantenimiento. Ya están en uso, obviamente, desde febrero. Y obviamente en el proceso mejoramos la experiencia del desarrollador, ¿no? Aprender todos estos lenguajes, digamos, de commit, push, merge y la trazabilidad de cambios. ¿Plataforma por el futuro? Sí, pues ya estamos en GeneXus 18, podemos implementar IA, podemos irnos a la nube, estamos explorando el tema con Jenkins. Sí, sabemos que tiene interfase con Jenkins. Podemos hacer microservicios, hemos adquirido licencia para Java, generador C Sharp con NET 8. Estamos haciendo unas POC también pequeñitas para eso. Y lo más importante de todo esto, ¿no? Que no se ve acá, es que tenemos una base de 300 desarrolladores en Nexus y ahora tenemos 300 desarrolladores en Nexus que pueden desarrollar en cualquier otra tecnología porque ya estamos acá, ¿no? O sea, ya estamos aquí en este punto. Los desarrolladores han elevado su capacidad de conocimiento y pueden hacer más cosas usando la misma tecnología, el mismo IDE con la misma tecnología. Bueno, sin la POC no lo hubieran podido lograr. Siempre se recomienda para este tipo de proyectos que son, que no sabes, tienes incertidumbre, una POC es lo primero que tienes que pensar hacer. La gestión del cambio, sí, pues ahora sí conocemos la gestión del cambio, la trazabilidad, poder ver quién hizo qué, en qué momento, cuándo hizo el cambio, en qué línea cambió. La gestión de usuarios fue un proyecto en sí mismo. Nosotros tenemos políticas para administrar a los usuarios dentro de cualquier ambiente, cualquier plataforma, y lo logramos hacer. Implementamos en KX Server, pues no tiene conectividad con el AD. Sin embargo, implementamos todo lo que se refiere a lo que nos pedía de seguridad, que quería password con 12 caracteres como mínimo, con un Michi, un número, lo que sea. Lo logramos hacer dentro de KX Server, lo configuramos y se pudo hacer. Bueno, la limpieza de código, ya lo hablaba previamente, que fue lo primero que identificamos. Y estamos aquí. GeneXus 18, soporte, modelo centralizado. Estamos yendo para explorar DevOps. Tengo el rol de DevOps Manager, así que ese es mi principal objetivo. Los deployments, los test automation y lo que se venga, porque ya estamos montados sobre GeneXus 18. Como siempre, siempre hay un temor al querer innovar, ¿no? Hay resistencia de todas partes, inclusive de tu jefatura y más arriba, ¿no? Porque siempre te cuestionan, ¿y para qué y por qué? Pero luego que logras hacer todo esto, así te dices, sí, ¿no? Tienes razón, se tiene que haber hecho. Y aquí estábamos, ¿no? Bueno, ahí se agradece a todo el equipo de liderazgo que está hacia arriba, que pudieron desbloquear muchos temas que a veces encontrábamos en el camino. Por ejemplo, las coordinaciones con los desarrolladores nos costaba. Hubo un esfuerzo enorme. Ahí está Juliano detrás con nosotros, que fue el líder técnico de todo esto. Y bueno, el feedback para todos los equipos de desarrollo, ¿no? Ahí quedamos.